Bienvenidos de nuevo tras esta brevísima pausa y quiero dar la bienvenida a don Antonio Guisasola González del Rey, presidente de la Coalición de Industrias y Creadores Culturales. Vamos a hablar de la misma manera que hemos obrado hasta ahora, un primer turno de intervención de aproximadamente unos 20 minutos, tras los portavoces de los grupos parlamentarios le plantearán una serie de preguntas que usted deberá intentar responder luego en otro turno de unos 15 minutos aproximadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Intentaré ser breve como me han sugerido desde el principio. En primer lugar, en nombre de todos los socios de la coalición y en el mío propio, darles las gracias por esta oportunidad que nos brindan de comparecer en esta comisión. Espero que les resulte de interés la información y sobre todo espero que las preguntas puedan resultar quizá más interesantes al final. En primer lugar, recordar, me consta que muchas de sus señorías lo saben, que la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos representa una gran parte del sector cultural y de entretenimiento en España. Agrupa a las industrias de contenidos y a varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y representamos a 4 grandes ejes directores de esta industria cultural: música, cine y series, videojuegos y libro. La misión de la coalición de creadores básicamente es trabajar en el impulso y desarrollo de cuantas actividades sean necesarias para evitar la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Inició sus actividades en el año 2008 y siempre hemos querido que se convierta en un referente institucional en la lucha contra la piratería digital y promover y fomentar cualquier iniciativa pública o privada que pueda favorecer el desarrollo de la industria digital de contenidos en España. Yo creo que es importante tener esta oportunidad de comparecer ante ustedes en esta legislatura un poco extraña en su origen y nos gustaría plantearles unas reflexiones en torno a 4 bloques: la situación del sector, el panorama normativo que tenemos, la situación internacional comparada, que creo que es un elemento importante, y las medidas que desde nuestro sector entendemos que es importante y urgente adoptar. Los trabajadores y el sector de las industrias culturales son de vital importancia para la economía española, con un gran potencial de crecimiento y de creación de empleo cualificado. No es una diferencia con otros sectores, pero en este es particularmente sensible a que si existiera un marco regulatorio estable que dé seguridad jurídica a las inversiones, es fácil atraer ese dinero. Dicho marco regulatorio en España se hace incluso más necesario que en otros países a la vista del grave problema de distribución no autorizada de contenidos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, que ha dado origen a un complejo mercado ilegal conocido como piratería, que no ha generado ningún beneficio ni económico ni social, pero sí enormes daños a un sector, como digo, puntero, y ha obstaculizado y ralentizado la puesta en marcha y desarrollo de una industria innovadora basada en la economía digital. La oferta ilegal de contenidos en España, la piratería, se ha sostenido en 3 pilares fundamentales: un marco regulatorio ambiguo o directamente defectuoso, una aplicación deficiente del mismo y una ausencia por parte de los poderes públicos de movilización para crear conciencia social frente a este problema. La piratería digital sigue batiendo récords en nuestro país, ahora comentaremos algunas cifras, y perjudica gravemente a creadores e industrias culturales y de contenidos digitales, a los consumidores y al Estado, a la vez que imposibilita que florezca un mercado legal competitivo y acorde con la demanda real de estos productos por el efecto sustitución que tiene. Cuando hablamos de piratería de contenidos culturales y de entretenimiento, según la UNESCO, nos estamos refiriendo a la actividad de reproducción y distribución de copias de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual sin la autorización de sus propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en Internet. Conviene tener presentes con esta definición un par de apuntes sobre una artificial controversia que se ha mantenido en nuestro país en cuanto a lo que es el concepto de piratería. Algunos adalides de organizaciones que no tenían, digamos, ningún interés en que este problema se acabara, acudían a denominar la piratería como compartir información, o la lucha contra la misma se ha transmutado a veces en expresiones como se trata de limitar la libertad de expresión, de implantar la censura, o de hablar de criminalización de los usuarios cuando se pretende aplicar una ley. No he oído una sola vez en la vida que se hable de criminalizar a los conductores cuando se quiere aplicar la normativa de tráfico. Sin embargo, en este sector pues parece que ese tipo de conductas sí que ha florecido. Y el argumento logró tener cierto recorrido en la medida en que, quizá por culpa de la Real Academia Española de la Lengua, solo se definía piratería como la práctica de abordar barcos-aviones para robar su carga, modificar su rumbo o exigir rescate por los pasajeros. En esto se ha insistido hasta la saciedad en montones de artículos, en entrevistas y demás. Dicen, no somos piratas somalíes. Los que hacen eso son piratas somalíes, los otros somos consumidores. Parte de la industria cultural, por otra parte, también rechazaba esa definición. Entendía que piratería, por un concepto completamente distinto, no era un vocablo adecuado, pues tenía una connotación romántica de aquellos bajeles que surcaban los mares del Caribe bebiendo ron y saqueando barcos, con lo cual tampoco era una expresión que nos gustara. En cualquier caso, la RAE ha venido también a resolver esta controversia y en la última actualización del diccionario, que
ha actualizado el uso del término piratería adaptándolo al uso social mayoritario y junto a lo que se señala como definición como piratería, ejercicio de pirata, o lo que éste obtiene, robo o presa que hace, la palabra piratería nombra el robo o destrucción de los bienes de alguien. Porque eso es lo que hacen los piratas, los de Somalia y los que vulneran el contenido de propiedad intelectual. Destruyen el contenido que alguien ha creado y que intenta comercializar y se apropian de él. El Observatorio Mundial de la Lucha contra la Piratería de la UNESCO define la piratería online como la descarga o distribución ilícita en Internet de copias no autorizadas de obras, tales como libros, películas, composiciones musicales, videojuegos y programas informáticos, que se puede llevar a cabo mediante redes de intercambio de archivos P2P, sitios web de descarga directa o streaming, foros en Internet o redes sociales. Esa yo creo que es la definición de piratería que con la UNESCO compartimos. La piratería online además crea de euros de daños a industrias legítimas y en muchos casos oculta la actividad de redes que se dedican a otras actividades ilícitas, la menor de las cuales no es el blanqueo de capitales o el juego ilegal. Por ello yo creo que resulta tan importante estas consideraciones y definir el problema con el rigor y la importancia justas desde el principio, desde su nombre, y llamarlo piratería con todas las letras y toda la carga peyorativa que pueda acarrear la palabra. Que hoy sea necesario este esfuerzo especial de información y educación para aumentar la concienciación social sobre el problema es prueba que la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se haya quedado corta en cuestiones muy importantes para actuar frente a este fenómeno. En ese contexto social y mediático parece que da cierto pudor legislar contra la piratería de forma radical. Y como perduran ciertos malentendidos sobre la gravedad de la piratería, indudablemente, y de forma más o menos consciente, ha funcionado como un injustificado contrapeso cuando el legislador ha debido fijar criterios y tomar decisiones. De ahí, como entraremos más adelante, el pudor que en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se tiene a la hora de bloquear páginas piratas, que viene, digamos, introducido por ese miedo a tomar medidas. Por citar solo un ejemplo, en diciembre de 2014, pocos días después de que la justicia sueca ordenase una nueva intervención de los servidores de Pirate Bay, uno de los mayores sitios web, como saben, de piratería del mundo, un profesor, reconocido bloguero, escribía: desde hace años podemos ver contenidos estrenados en otro país inmediatamente. Ya no era necesario esperar a que una cadena española decidiese emitirlo. Te ibas a The Pirate Bay o similares y lo encontrabas. No, no somos piratas. Respondemos a un mercado desabastecido. Pues bien, gracias a la Real Academia Española podemos decir ahora que sí sois piratas cuando hacéis este tipo de actividades. Y contra eso hay que tomar medidas de forma radical. Este tipo de opiniones además han tenido eco en los medios de comunicación y determinados medios apuestan por mantener la equidistancia cuando se habla del problema, de tal manera que los defensores de la lucha contra la piratería se ven obligados a debatir contra los promotores de que esa actitud se consolide y se mantenga en esos términos. Cada vez que aparece un estudio demostrando las bondades de la piratería para la economía social, hay 10, por otra parte, reputados y sostenidos que establecen lo contrario. Sin embargo, la noticia es el estudio que desmonta el mito de que la piratería es mala. La verdad es que, de forma aplastante, los estudios más serios establecen dos conclusiones. La primera, que las industrias culturales y de contenidos son ante todo un sector productivo clave para la recuperación de la economía y que faciliten contables beneficios a la sociedad en términos de crecimiento económico, empleo y diversidad cultural. La segunda es que, lejos de lo que pretenden ciertas simplificaciones del problema, la piratería digital causa perjuicios millonarios y destruye empleo en todo el mundo. Un reciente estudio de Ernst & Young, titulado Evaluación de los mercados culturales y creativos europeos como motor del crecimiento, recopila información de las contribuciones que 11 mercados culturales hacen a la economía de la Unión Europea. Estos sectores creativos contribuyeron en un 4,2%, 536.000 millones de euros al Producto Interior Bruto Europeo, por delante de las telecomunicaciones y del sector del automóvil. Este informe confirma además que las industrias culturales, lejos de lo que a veces se quiere plantear, están plenamente integradas en la economía digital. Han superado el desafío de los nuevos soportes, o de la falta de ellos, y la creciente utilización de las aplicaciones multiplataforma, erigiéndose en una fuente de innovación y creatividad. El estudio destaca también que, por término medio, el 70% del tiempo dedicado al uso de tabletas digitales se emplea para consumir productos culturales. Estas industrias, según este mismo estudio, generan un volumen, como digo, de 535.000 millones de euros, 7,1 millones de puestos de trabajo, el 19% de ellos ocupados por trabajadores de menos de 30 años. Por tanto, estamos suponiendo el 3,3% de la población activa de la Unión Europea. La mayoría de estos puestos de trabajo, por cierto, generados en empresas de 1 a 3 trabajadores, microempresas. Además, en promedio, como digo, las industrias emplean más jóvenes que cualquier otro sector de la economía. Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, al presentar este informe señalaba que los trabajos que la cultura genera no pueden, por regla general, ser recolocados en otros sectores, porque requieren una serie de talentos muy escasos y a menudo solo nuestros jóvenes pueden mostrarlos. Están en su hogar en el mundo digital, que supone un potencial fresco para el crecimiento.
Además, este sector ha demostrado una extraordinaria resistencia a la crisis económica. En este periodo de grave crisis económica es de los pocos sectores que ha mantenido su crecimiento. Otros informes complementan y consolidan los datos que se plantean en este. Un estudio titulado Industrias con gran presencia de derechos de propiedad intelectual, realizado conjuntamente por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI, recientemente rebautizada como EUIPO, destaca las mismas cifras. Señala que la contribución directa al empleo de los derechos de autor es un 3,2 en toda la Unión Europea. 3,3 decía el estudio anterior. Y añade que los sectores basados en un uso intensivo de los derechos de autor también generan empleo en otros sectores no intensivos, que les facilitan bienes y servicios como consumos intermedios para sus procesos de producción. Si incluimos en el cálculo los empleos indirectos generados por estas industrias, nos encontramos que añadimos 2 millones más de empleos, lo que supone un total de 9 millones generados en puestos de trabajo en la Unión Europea. En términos globales, el 39% de la actividad económica de la UE, 4,7 billones de euros, billones con B, se genera en industrias con gran presencia de derechos de propiedad intelectual y aproximadamente el 26% del empleo total, 56 millones de puestos de trabajo, se genera directamente en estas industrias, las industrias ricas en utilización de producto cultural. Y la piratería, digamos, es lo que viene a poner freno a toda esta actividad económica. Limita la creación de empleo, limita la creación de riqueza y, por tanto, provoca graves daños a nuestra infraestructura. En términos sociales, además, el daño que sufren las empresas en todo el mundo se refleja en los empleos de las industrias creativas. Los productos pirateados llevan a un estancamiento de las industrias que a su vez ofrecen menos empleos, menos capacidad de inversión y menos rendimiento. Las inversiones en el sector cultural de un país son importantes y duraderas cuando los inversores encuentran un sistema adecuado de respeto a la propiedad intelectual. De lo contrario, el país pierde capacidad de atraer inversiones y se convierte en un país consumidor de contenidos en vez de un país generador de contenidos. Por último, y no menos importante, la piratería es un delito que ocasiona víctimas, constituye una fuente lucrativa de ingresos para importantes organizaciones delictivas y, en muchas ocasiones, cuando se producen actividades de intervención policial o judicial, se descubre que estas prácticas tienen mucha relación con estafa mediante tarjetas de crédito, blanqueo de dinero, deslocalización de capitales y demás tan de moda en estos días. Por tanto, yo creo que como conclusión de estos estudios y de la realidad que vivimos, hay 5 puntos que deberíamos tener claros a la hora de enfrentar este problema. En primer lugar, que a la piratería, y gracias a la RAE una vez más, hay que llamarla por su nombre. Que las industrias culturales y creativas son un valor al alza en la economía mundial y una garantía para el desarrollo de una cultura rica y diversa. Que la piratería es una actividad criminal que causa millones de pérdidas, destruye empleo y encubre otros delitos. Que el problema afecta muy gravemente a un sector clave para la recuperación económica de España y que se están haciendo los mayores esfuerzos desde este lado de la mesa para promover la oferta legal y la concienciación social respecto al consumo. Ahora solamente nos falta una ley que funcione. ¿Por qué decimos que nos falta una ley que funcione y es bueno que en el Parlamento tratemos este tema? Porque recientemente hemos publicado datos del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digitales que encarga la coalición y la conclusión que tenemos es que la piratería no remite. Es un informe, quiero dedicar un segundo a esto, porque ha habido algún debate artificial también sobre esto, que genera la prestigiosa consultora GfK, independiente y reputada hasta tal punto que el famoso EUIPO que he mencionado antes le acaba de encargar el estudio más amplio sobre jóvenes e infracción de la propiedad intelectual en Europa, que ha hecho público este mes de abril. Pues bien, según los datos de GfK y el Observatorio de 2015, el porcentaje de consumidores que accedió ilícitamente a contenidos en Internet subió hasta el 63% desde el 58% registrado el año anterior. Las medidas tomadas no han sido suficientes y es urgente aplicar con eficacia la legislación vigente y mejorarla. Durante 2015 se accedió ilegalmente a 4.300 millones de contenidos digitales, con un valor de mercado estimado de más de 24.000 millones de euros. El lucro cesante generado por la piratería, si se convirtiera en precios de mercado real de compra efectiva, sería 1.669 millones de euros. Los accesos se reparten de forma dispar entre los diferentes sectores. En música un 20%, películas un 37%, videojuegos un 14%, libros un 15%, series un 30% y fútbol un 11%. ¿Y por qué la gente acude a estos servicios? Bueno, el 62% de los consumidores establece que los contenidos originales son muy caros. Otros motivos expuestos destacan la rapidez y facilidad de acceso, el 55%, ya pago por tener una conexión a Internet, 53%, o no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste, 47%. Aumentan las justificaciones del tipo no estoy haciendo daño a nadie o no hay consecuencias legales para el que piratea porque no pasa nada. Actitud que adoptan un 29 y un 26% de usuarios. Respecto a la forma de acceso a estos sitios piratas, hay un notable incremento del crecimiento del uso de buscadores, que pasa del 72 al 81%, lo cual establece que el 82% de las personas que buscan un contenido pirateado lo hacen a través de un buscador, siendo mayoritario en el caso de Google, por su implantación, lógicamente también.
¿Cómo se financia además este negocio? Bueno, pues un 74% de estas webs de contenido ilegal están financiadas por publicidad. En dicha publicidad, el 70% corresponde a sitios de apuestas y juego online, a sitios de contactos o a contenido para adultos en un 41% de los casos. Además, un tercio de la publicidad que aparece en estas webs también se trata de marcas de prestigio, marcas reputadas que ven cómo su producto se vincula con este tipo de actividades. Por eso creemos que, entre otras las medidas, es urgente también trabajar de alguna manera en mejorar el ecosistema de la publicidad online. Y en cuanto a las fuentes de ingresos de estos sitios, además de la publicidad que tienen, hay un 36% de consumidores que declara que tuvo que registrarse en estas webs para tener acceso al contenido, lo cual significa que sus datos de carácter personal se ceden, se traspasan a bases de datos que organizan estas empresas y acaban utilizándose en campañas de mailing comercial o alcanzando precios muy elevados en el mercado. Yo les animo a que si visiten una de estas páginas por un correo que no sea el oficial de aquí, un Gmail, se den de alta en una de estas páginas y verán cómo automáticamente empiezan a recibir un montón de información de productos de lo más curioso, cuando menos. Asimismo, los medios de pago juegan un papel importante. Comercializan también cuentas premium en estos servicios, establecen sistemas de pago por SMS y demás. Bueno, digamos que tienen una actividad relativamente alta también a través de medios de pago. 7 de cada 10 consumidores del estudio recuerdan campañas de comunicación contra la violencia de género, 6 de cada 10 recuerdan campañas de seguridad vial y solo 2 de cada 10 recuerdan campañas contra la piratería digital. Es lógico, hace bastantes años que no se hace en nuestro país una campaña contra la piratería digital. Es un sector, el de la piratería, que causa graves daños a las industrias culturales en términos de empleo. Actualmente estas industrias culturales estimamos que tienen en torno a 59.000 trabajadores directos. Un escenario sin piratería entendemos que podría crear 21.000 puestos adicionales de trabajo, lo que supondría un incremento del 37% de estas industrias, situándonos en niveles muy parecidos al de hace 10 años. Y no solo perdemos nosotros, también pierden las arcas públicas. Por culpa de la piratería, dejaron de recaudar 337 millones de euros en concepto de IVA, 162 en concepto de seguridad social y casi 48 millones de euros en IRPF. Y cuando le preguntamos a la gente que piratea cuál entiende que sería la medida más adecuada para acabar con esta lacra, el 65% de los entrevistados dicen que bloquear el acceso al sitio web, campañas de concienciación social un 52%, y luego, con un valor más bajo, sancionar a las operadoras y proveedores de acceso a Internet, y en cuarto lugar, sancionar a los usuarios de estas páginas. Evidentemente, poca gente contesta que quiere que le sancionen a sí mismo. Por tanto, tanto de la situación constatada de evolución de la piratería en España como de la respuesta que estamos dando, creemos que es necesario un nuevo marco político de lucha contra la piratería, que lo considere como una inversión en términos de creación de riqueza y creación de empleo, con beneficios innegables. El marco legal que tenemos es fruto básicamente de la actividad legislativa de la pasada legislatura. A pesar de que se ha realizado un aparente esfuerzo por tratar de diseñar instrumentos legales de protección de los derechos de propiedad intelectual, no parece que el actual marco legislativo permita garantizar una tutela ágil y eficaz de los derechos. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, aunque enmendó algunos de los errores básicos de la anterior legislación, desde luego no ha eliminado los obstáculos existentes para que dicho procedimiento se convierta en una garantía contra la piratería y un medio eficaz. No ha configurado la Comisión de Propiedad Intelectual como un organismo independiente. Sigue siendo una especie de órgano colegiado en el que intervienen funcionarios representando diversas singularidades de las visiones ministeriales. Curiosamente, la otra sección de esta comisión sí que se constituye como un órgano independiente de alguna manera, con vocales inamovibles durante 5 años y ajenos a la actividad administrativa. Además, la ley incurre en graves problemas de procedimientos, se configura el proceso como un laberinto procesal en el que los procedimientos se dilatan y se dilatan con escasísimos resultados, obliga a identificar todas las obras afectadas y demás. Ha habido una reforma también importante en las leyes de enjuiciamiento civil que permite identificar a los vulneradores de derechos con mucha más facilidad. Hemos tardado 7 años en que el legislador español plantee este cambio. En 2008 ya el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dijo que hacía falta ese cambio y, sin embargo, no ha sido hasta 2015 en que se ha puesto en vigor. Y mejor mención o mejor tratamiento requiere la reforma del Código Penal. Efectivamente, el Código Penal se ha reformado y es, de lejos, la norma más dura contra la piratería que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, creemos que es la peor de las opciones, porque la solución de la piratería no puede venir de larguísimos procesos penales y que además plantean un reproche social mucho más elevado porque estas conductas se castigan con penas de hasta 5 años. Por nuestra parte, creemos que la vía general de solución es la vía administrativa, una vía ágil que simplemente persigue la retirada de los contenidos ilícitos, que no persiga al infractor y que no causa daño. Y acabo ya con esto, señor presidente. Por dar una referencia comparativa internacional, a nivel mundial se han bloqueado 500 sitios de Internet. En un mínimo de 20 países están
adoptando normas que permiten el bloqueo de páginas. La Unión Europea tiene bases en todos sus Estados miembros para permitir el bloqueo de webs. Portugal y Dinamarca han llegado a acuerdos para establecer códigos de conducta que permitan a los prestadores de acceso a Internet bloquear páginas piratas de forma automática, sin procedimiento administrativo. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que el bloqueo de sitios web está disponible en la legislación de la Unión Europea y es compatible con los derechos fundamentales. Y además el bloqueo funciona. En Reino Unido, después de bloquear de Pirate Bay y sitios de torrent, se ha producido un descenso del 45% de visitantes a estos sitios. En Italia, después de bloquear 20 sitios de BitTorrent, ha habido un descenso del 25% en el número global de descargas que se producían, con lo cual entendemos que las medidas están ahí. Por tanto, y para concluir, creemos que la legislación que tenemos es muy mejorable. Desde luego, lo que está aprobado debería aplicarse con rigor y atendiendo a la finalidad con que se creó, ser una norma ágil y eficaz para acabar con la piratería. Lamentablemente, es un hecho contrastable, creo, que el Gobierno no ha sabido impulsar la vía administrativa para lograr con éxito un descenso drástico de la piratería y un azoramiento necesario de la oferta legal. La vía penal, como hemos señalado y ha ratificado el Tribunal Supremo recientemente, es adecuada para los casos más graves, mientras que la administrativa tiene por único fin restaurar la legalidad. Es la vía más ágil y eficaz y sobre todo la que están siguiendo en otras partes del mundo. No inventemos mucho más, sigamos lo que está funcionando. Pese a dedicar 3/4 partes de la legislatura anterior a una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual diseñada para facilitar y propiciar resultados, durante los 16 meses transcurridos desde que entró en vigor la Ley de Propiedad Intelectual, hemos presentado denuncias, se han iniciado expedientes, se ha intentado llevar algo a cabo, pero los resultados no han aparecido. Bueno, pues teniendo en cuenta que en esta legislatura, o en la próxima, ya no sé en términos de si hablar de presente o de futuro inmediato, habrá nuevos actores que influyan en la lucha contra la piratería, pues les pedimos a todos los partidos aquí representados que incluyan esta campaña, esta lucha en sus programas, que tomen decisiones valientes y que den el impulso ejecutivo necesario para no repetir una gestión como la pasada en los últimos años. Necesitamos, de verdad, tomar conciencia del problema, abordarlo de forma frontal y empezar a tomar decisiones prácticas. Muchas gracias por la atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración que necesiten. Muchísimas gracias. Sí, ha sido muy obediente. Muchísimas gracias, porque vamos acumulando ya un pequeño retraso. No sé si el señor Campuzano, que acaba de entrar, va a intervenir, va a hacerle alguna pregunta al compareciente. ¿Su compañera? Tan solo queríamos agradecer su comparecencia. Muchísimas gracias. Señor Pablo Yáñez, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra. Por nuestra parte, agradecer igualmente la comparecencia, así como la explicación pedagógica sobre el término piratería del inicio, que viene bien, y sobre todo sobre sus consecuencias económicas y sociales dentro de nuestro tejido productivo y de nuestro tejido cultural. Plantear una serie de preguntas que dejo más bien como reflexiones que el compareciente pueda compartir con nosotros, acerca de si considera la coalición que muchas relevantes páginas podrían estar ya bloqueadas y siguen ofreciendo contenidos ilegales en nuestro país. ¿Cuál sería ese índice de eficacia en el cual la Administración podría empezar a, funcionar como una solución contra este problema? ¿Cómo valora usted el impacto que ofrecería ese bloqueo en la actividad cultural en España, tal y como ha comparado a lo mejor con otros países como Italia en este último tramo de su intervención? Me gustaría saber si piensa que la piratería surge a partir de una ausencia de oferta legal atractiva, es decir, se podría llegar a justificar en ese término. Y sobre todo, la importancia la radicaría en hacer una última reflexión acerca de si consideran ustedes que la piratería y la falta de la eficacia en la lucha contra la piratería está arraigada en una conducta social y, por tanto, a mayores de esas soluciones administrativas, no deberíamos empezar a encauzar gran parte de nuestra actividad en esta materia en una lucha contra el arraigo social y, por tanto, a través de la pedagogía y de la educación. Reiterar, desde luego, el agradecimiento al Grupo Parlamentario de Ciudadanos por su intervención y ponernos nosotros también a su disposición para ejercer como un cauce político también en este Parlamento. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, y gracias, señor Guisasola, por venir. Insistía usted mucho en su relato en decir que la palabra pirata puede utilizarse para las descargas sin ánimo de lucro, porque al fin y al cabo la RAE ya lo admite como definición, otorgando así a la RAE una función básicamente normativa del uso de las palabras. Siguiendo su lógica, las palabras gitano y trapacero serían sinónimos.
La RAE no tiene una función normativa, como usted sabe, señor Guisasola. Pero entrando ya en materia, me gustaría saber, en relación con las descargas no autorizadas y sin ánimo de lucro de Internet, ¿cómo hacen ustedes esos estudios del observatorio? Solo han hablado del prestigio de GFK, del que no dudo, pero quería saber algo más de la metodología, fundamentalmente porque es imposible, literalmente imposible, saber el número de descargas y sobre todo saber el contenido de esas descargas. Hace poco decía el Ministerio de Cultura, hace 2 semanas, que la coalición, ustedes han presentado un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada, cuyas conclusiones no pueden validarse. Y lo decía básicamente por una cuestión elemental de protección de datos. Pero incluso si pudiéramos saber el número de descargas y el contenido de las descargas, me gustaría saber cómo se llega a la conclusión de cuántas de esas descargas se habrían convertido en una compra real, sobre todo si tenemos en cuenta las conclusiones de la Comisión Europea al respecto, que dice que gran parte de lo que se consume ilegalmente no se habría comprado si la piratería no estuviera disponible. En definitiva, querría saber cuánto tiene este estudio de fotografía de la realidad y cuánto tiene de dibujo de la realidad para conseguir una legislación específica, es decir, como un elemento de presión, como lo sería, por ejemplo, pedir que nos metan en la lista 301 de Estados Unidos. Y imaginemos en cualquier caso que el impacto de las descargas de Internet es justo el que usted nos ha dibujado hoy aquí. Y tampoco tengo por qué dudarlo, que aumentan las descargas de Internet o el acceso a los sitios de streaming. ¿No es eso el mejor ejemplo de que las políticas que buscan la restricción de estos comportamientos no tienen ninguna eficacia? Es decir, ¿no llama la atención el hecho de que la legislación cada vez más restrictiva y, sin embargo, las descargas, si no se mantienen, aumentan? Y esto no es nuevo, sino que viene así desde los inicios. Cuando se atacó legalmente a Napster, lo que ocurrió fue que se hicieron redes P2P descentralizadas. Cuando se atacaron las redes P2P descentralizadas con la ley Adopi en Francia, lo que ocurrió fue que aumentó en un 400% la descarga directa. Cuando se atacó la descarga directa con la gran operación de Megaupload, lo que ocurrió fue que se volvió a las redes P2P, pero ahora más anónimas, y salieron sitios como Popcorn Time. Es decir, da la sensación de que cada nuevo intento por frenar esta realidad lo único que consigue es que las herramientas para compartir sean más sofisticadas, pero no en ningún caso pararlas desde fuera. Si lo miramos desde fuera, es como ver la imagen de una persona poniendo un dedo en un gran colador y pensando que así se filtra menos agua. Y si miramos aún más atrás, veremos que esta es nuevamente una historia repetida. Hubo ataques legales y presiones de todo tipo a los inventos como son los rollos de las pianolas. Se habló algo semejante cuando apareció la radio, cuando apareció la televisión, las cintas de cassette, los vídeos caseros domésticos, cuando apareció el Walkman, cuando apareció el MP3 portátil. En todos estos casos se decía lo mismo, y si ahora miramos hacia atrás y vemos todas esas críticas, vemos a aquellos tipos que se pusieron como ingenuos, que no sabían el momento en el que estaban viviendo y que no supieron adaptarse. ¿No seremos nosotros dentro de 10 años esos mismos tipos y se nos verá de la misma manera? O es más, ¿no lo somos ya? Me gustaría preguntarle en ese sentido si no piensan ustedes o valoran de alguna manera la posibilidad que plantearon en su día en Francia y también en Canadá, no tanto de intentar parar lo que parece un enemigo imbatible o de parar el agua que atraviesa la canasta de baloncesto, sino buscar, además de nuevos modelos de negocio, vías de remuneración alternativas para creadores titulares de derechos, como por ejemplo la licencia general opcional que propusieron en su día en Francia y que sigue el esquema básicamente de que lo que es aprovechado por todos, y hoy en día los bienes intelectuales lo son, debe ser sostenido por todos. Si valoran ustedes esta opción como una posible solución más realista. Y ya por último, he leído con atención los boletines de la coalición de creadores y he visto que del boletín dicen que la resolución Charemula es ejemplo, y esta web era una web de esas que se llaman piratas, con la definición que usted está teniendo, y que fue sobreseído el asunto de forma libre,
manifiestan ustedes que es un ejemplo, ese sobreseimiento, es decir, que salga, digamos, absuelta la web, es ejemplo de la confusión generalizada que hay en cuanto a propiedad intelectual en este país. Algo semejante dice la Federación Antipiratería, que dice que da cursos a jueces, policías y fiscales en aquellos territorios donde tienden a no darles la razón. Me gustaría preguntarles si ustedes piensan que la judicatura necesita una mayor especialización en propiedad intelectual y que es buen ejemplo de esa necesidad que no les den la razón en determinados casos. Y si cree usted que se necesita esa especialización, si no debería hacerse extensiva a los miembros de la llamada comisión sin deber, en los que no solo no hay jueces, sino que no se exige ni siquiera que sean juristas, o si en este caso, en esta comisión, donde por lenta que sea ustedes ganan básicamente todos los casos, considera que la especialización es suficiente o incluso óptima. Muchísimas gracias, señor Bravo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Moro. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Guisasola, por comparecer ante esta comisión y por tocar un tema que me parece muy importante. Mi compañero, el señor Maura, cuando hablaba en la comparecencia anterior, hablaba, bueno, y el resto de los compañeros lo han hablado, de que la cultura es también una industria, y es una industria importante que genera riqueza, que genera trabajo, que genera riqueza y trabajo, además, no contaminantes y que enriquecen partes de la vida que no son materiales, que son espirituales, que son también muy importantes para un país, para un país como el nuestro. Claro, toda esa industria, sin la existencia de un mercado y de unas garantías jurídicas, pues como casi toda industria que no tenga un mercado y unas garantías jurídicas, pues resulta difícil desarrollarse. A mí me gustaría, para que quede en el diario de sesiones, decía, le daba las gracias por comparecer en nombre del Grupo Socialista, me gustaría, para que quedara en el diario de sesiones, citar una frase de una autora de mi predilección, que es Hannah Arendt, y que me parece que debiera inspirar a esta comisión. No sé si continuamos en esta legislatura o en las legislaturas que vengan, estemos o no estemos nosotros, porque me parece muy interesante a la hora de abordar este tema. Dice así, porque la enorme acumulación de riqueza todavía en marcha de la sociedad moderna, que comenzó con la expropiación de las clases campesinas, que a su vez fue la casi accidental consecuencia de la expropiación de las propiedades eclesiásticas después de la Reforma, jamás ha mostrado demasiada consideración por la propiedad privada, sino que la ha sacrificado siempre que ha entrado en conflicto con la acumulación de riqueza. El dicho de Proudhon de que la propiedad es robo tiene una sólida base de verdad en los orígenes del capitalismo moderno. Resulta significativo que incluso Proudhon vacilase en aceptar el dudoso remedio de la expropiación general, puesto que sabía muy bien que la abolición de la propiedad privada, aunque curara el mal de la pobreza, atraía muy probablemente el mayor mal de la tiranía. Cierro comillas. Me parece que es relevante para garantizar las sociedades que tenemos que se respete la ley. Y me parece tan moderno tecnológicamente como mi iPad o más el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho, a diferencia de mi iPad, consigue que gente pequeñita y no muy fuerte, lleguemos a una cierta edad vivos y más o menos intactos. Así que, más allá de cualquier otra consideración, me parece que nuestra comisión, si quiere que, y este Congreso, si quiere que la cultura sea una industria, y una industria importante en nuestro país, va a tener que ocuparse de estos asuntos, de cómo proteger esa industria. Y si uno protege los ladrillos y los protege legalmente, termina teniendo un país de ladrillo, y si uno protege las ideas, pues probablemente tenga un país de ideas que suele ser mucho más competitivo. Así que lo que lamento es que desde que empecé a ocuparme de este área, vengo escuchando, hay que buscar fórmulas alternativas a que sencillamente pues, la gente cumpla la ley. Y yo creo que la mejor fórmula es que hagamos buenas leyes y que la gente las cumpla. Pero en todo caso que cumpla las leyes. Más vale estar
digamos, con una ley regular que sin ninguna ley. Entonces, la pregunta que me hago es, bueno, yo he visto crecer la oferta legal. He visto cómo aumentaba la oferta legal. ¿Por qué no aumenta el consumo legal igual que la oferta? Porque hay una cuestión de valores, hay una cuestión de impunidad. ¿Sí? ¿Qué hace que nuestra cultura no sea una industria potente? Ya hemos oído a algunos decir que nuestra cultura no es una industria potente porque era mala, por ejemplo, en el cine. Pero yo no creo en eso. Yo creo que tenemos unos magníficos creadores y una gran cultura y una gran tradición cultural. ¿Por qué nuestra cultura, digamos, no crece? ¿Hasta qué punto realmente es verdad que el acceso ilegal genera un mayor consumo de la cultura? Y es el mal que por bien viene. ¿Realmente el acceso ilegal es el mal que produce luego un bien? ¿O, digamos, es un mal que al final no produce ningún bien? Me gustaría saber si hay otros países, qué sistemas de evitar que haya infracciones y accesos ilegales a propiedades culturales sin permiso, si hay otros modelos que estén funcionando. Me gustaría saber qué ha ocurrido en Italia en los últimos tiempos, porque tengo entendido que en parte se inspiraron en nuestra legislación y, sin embargo, a ellos parece que les está funcionando mucho mejor y que el sector de la cultura está más conforme de lo que están ustedes en nuestro país. Me gustaría saber, usted ha hecho referencia a la independencia de la sección segunda de la Comisión. El Consejo de Estado recomendaba esa independencia. ¿Cómo cree usted que debería ser esa comisión para que fuera realmente más independiente de todos, no de unos y de otros? Y me gustaría, en general, pues que me dijera cuáles son las recomendaciones que usted haría para que fuésemos eficaces en este asunto y enojoso que nos impide muchas veces dedicarnos a hacer política cultural más estrictamente cultural y esto que debiera ser, digamos, una cuestión de urbanidad casi o de pura legalidad y puro cumplimiento de la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Torres Mora, por parte del Grupo Parlamentario Popular. Ahora sí, creo, tiene la palabra Ángeles Isaac. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guisasola, por, en primer lugar, comparecer en esta comisión. He de agradecerle también la gran cantidad de datos que nos ha aportado en el día de hoy, que le rogaría que nos los hiciera llegar por escrito, porque me han parecido muy interesantes y a través del análisis, los datos que usted nos ha aportado, sin duda contribuiremos a mejorar esa situación que, como usted ha calificado, nos lleva a un diagnóstico de que se están haciendo, si no mal del todo, regular las cosas, combatiendo la piratería en España. Yo, en primer lugar, me voy a referir a un estudio, el estudio que tiene el Partido Popular, que dice que desde que se está desarrollando la última normativa, sí que es verdad que estamos paliando, en cierta medida, la piratería vinculada sobre todo a los productos culturales. No hay que reseñar, no hay que decir que el Partido Popular, en la misma medida que defiende la propiedad privada, defiende la propiedad intelectual. Pero es verdad que tenemos datos que dicen que en el 2012, entre las 250 webs más visitadas en España, había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales y que a 17 de marzo de este año 2016 solo hay 12 en este ranking y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas. O sea que parece ser que la nueva normativa está contribuyendo a paliar ese crimen, como usted lo calificaba, que se refiere concretamente a la piratería. En cualquier caso, decirle que las medidas que se tomaron por parte de este Gobierno, asimismo lo ha manifestado, tenían carácter transitorio, a expensas de que una regulación, una normativa europea, pusiera sobre la mesa cuáles podrían ser las nuevas directivas vinculadas a la erradicación de la piratería en su totalidad, o cuando menos al mayor número posible. Es verdad que el pueblo, como ustedes dicen en su página web, el pueblo, la nación que no defiende su cultura, tiende a convertirse en bárbara y también hay que reconocer que la sociedad se ha movido a un ritmo vertiginoso que a veces el legislador
el legislador no hemos sido capaces o no hemos tenido los instrumentos suficientes para el análisis pormenorizado y después combatir e intentar erradicar este tema. Por eso le agradecería que nos hiciera llegar la documentación que hoy nos ha expuesto y ofrecer al Partido Popular para, en la medida de nuestras posibilidades, pues intentar contribuir a equilibrar esas desigualdades que tanto daño están haciendo a nuestros creadores, a nuestros artistas, a nuestros productores, en definitiva a todo el sector cultural a los que el Partido Popular manifiesta su total y absoluta adhesión y lealtad. Muchas gracias, le rogaría que nos hiciera llegar esa ponencia y ponernos a trabajar lo antes posible. Gracias, diputada. Señor Antonio Guisasola, es su turno para contestar a la multitud de preguntas que ha recibido. Tiene usted aproximadamente 15 minutos. Gracias. Me preguntaba el representante de Ciudadanos que cuántas páginas podrían cerrarse. Bueno, vamos a coger, y también contesto un poco quizá lo que planteaba el compañero del Partido Socialista, ¿qué pasa en otros países? En Portugal han cerrado 211 sitios web desde la puesta en práctica en septiembre de un acuerdo en este sentido para cerrar páginas web, y la Autoridad de Control italiana ha cerrado 139 webs en 2 años. Aquí hay que tener en cuenta que cuando una página cierra y es realmente un importante negocio, es fácil que otra intente sustituirla o que traslade sus fuentes. Pero nosotros siempre hemos planteado que en música, quizá voy a referirme a ello, que es el sector que yo controlo un poco mejor, 20 páginas, es la ley esta de Pareto de los grandes números, 20 páginas generan el 80% del tráfico. Entonces, desactivar 20 páginas acabaría radicalmente de un día para otro con el 80%. Evidentemente, siempre hay corsarios o bandoleros interesados en replicar el modelo y que volverían a aparecer. Pero de 20 en 20, digamos que tendríamos efectos de caídas en picado de la piratería de forma muy notable. Con lo cual, tampoco es un número de decir, bueno, hay que acabar con 2.000 páginas. No, 20 páginas bien elegidas, al menos en música, generan un efecto del 80% de caída en ese momento. Me imagino que en libro o películas es lo mismo, o sea que podríamos estar hablando de unas 80 páginas en total, 100, algo como lo que han hecho en Italia, tendría un efecto automáticamente beneficioso. Entonces, eso se notaría. ¿El bloqueo tendría efectos? Bueno, pues lo hemos visto en estudios que yo conozco en 2 países, en Reino Unido y en Italia, que la caída de este servicio, y en Suecia también, la caída de las páginas piratas genera automáticamente un repunte de la oferta legal. Y me vuelvo a ir a la música, que es lo fácil. Cuando en música nos dicen que la oferta es muy cara, yo me río porque digo, bueno, es que la música en muchos sitios es hasta gratis. O sea, tenemos los servicios legales de Spotify, que tienen la versión gratuita, en la que uno puede entrar sin él, y YouTube, que es un grandísimo repositorio de música en el que todo es gratuito. Pues en Suecia, que hicieron un estudio de aplicar la directiva que permitía bloquear páginas, según caía el acceso ilegal a los servicios, digamos, piratas, subía automáticamente el acceso a servicios legales, con lo cual hay una correlación rápida. La gente tiene hambre de contenidos y cuando no lo encuentra en un sitio, pues acaba entrando en otro para hacerlo. Generalmente lo legal acaba siendo interesante y cuando la gente lo prueba se acaba quedando. El problema es que muchas veces competimos frontalmente contra sitios ilegales completamente gratuitos, aunque a uno le saquen sus datos o sus tarjetas de crédito o le pidan un SMS de apoyo, pero es tan fácil entrar en un sitio legal de contenidos en música que de verdad que la gente que lo prueba no vuelve, con lo cual ahí sí que se ve un efecto de sustitución relativamente rápido de un sitio a otro y tendría efectos, yo creo que de forma muy, muy clara. Cuando se planteaba si la piratería es por la ausencia de oferta legal atractiva, pues durante un tiempo es verdad que era un argumento que se podía pelear. Hace 10 años en el caso de la música. En música, digamos que la oferta en formato digital es automática, la oferta en formato físico, y en muchos casos directamente ya no hay oferta física y solo digital. Y la piratería sigue estando ahí, con lo cual yo creo que ese argumento es que no existe. Antes se nos acusaba de que el contenido no estaba disponible. Ahora, cuando alguien acusa a la industria de no haber reaccionado, si se fijan, solamente hablan de las ventanas del cine. Es que en el cine hay ventanas que impiden tal. Yo digo, ¿y en música hay ventanas? Dicen, no, en música tenemos las puertas y las ventanas abiertas. Y sigue habiendo piratería. Tenemos Spotify gratuito, Deezer gratuito, YesFM gratuito, YouTube gratuito, y la gente sigue acudiendo a sitios piratas. Entonces creo que lo de la oferta legal puede servir como argumento en algunos casos, pero desde luego no es la respuesta principal. Y la oferta legal que tenemos ahora mismo yo creo que es más que razonable y sobre todo está al nivel de la que hay en cualquier país europeo mediano, con lo cual no hay diferencias entre nuestro comportamiento y el de Alemania y sin embargo sí que tenemos más piratería que ellos. En cuanto a... creo que con esto contesto a todas las preguntas. Bueno, la falta de eficacia y que si es una conducta social o no, efectivamente es importante. Bueno, yo creo que hay un cúmulo de factores, ¿no? Yo recuerdo que mi madre, la pobre, se encontraba delante de su casa cuando salía a hacer la compra en tiempos con una persona que tenía una manta, vendía discos. Y ella me decía siempre, bueno, tú me dices que es ilegal, que no puede ser, pero este chico está ahí todos los días. Si un vecino le compra, espero que no fuera ella, y tiene un problema, le cambia el CD, se lo repone.
yo creo que a los ciudadanos tampoco podemos pedirle heroísmo. Entonces, si uno busca Pablo Alborán en Google y el primer resultado que le aparece es un resultado pirata, ahí empezamos a tener parte del problema. Yo creo que a la gente hay que ayudarla a que no se equivoque, hay que decirle que hay radares en la carretera y convencerla además de que circular a mucha velocidad es un problema para la seguridad vial y para ellos mismos. Es un conjunto de factores, pero yo creo que hay mucho de conciencia social, pero también es verdad que la oferta ilegal es tan fácil y tan amplia y tan llamativa que al final uno acaba pecando porque lo tiene tan a mano que yo creo que es parte de lo que deberíamos evitar. Cerremos estas páginas piratas principales que están ahí a la vista de todos y a partir de ahí creo que conseguiremos que la cosa mejore un poquito y trabajemos también en conciencia social. Coincido con el diputado de Podemos que efectivamente la RAE no tiene capacidad normativa, afortunadamente, porque nunca conseguirá que a mí decir concreta me parezca que está bien. O sea, que yo reconozco que aunque la RAE haga muchas cosas, si he utilizado este ejemplo es para dejar claro que muchos de estos piratas y muchos de estos corsarios que tenemos trabajando en la red tratan de crear ideología, tratan de ampararse y defenderse, y entonces crean todo un ecosistema de sociedades y de amparo que dicen que la piratería es libre intercambio de documentos, que no son piratas, que los piratas son otra cosa, que nosotros simplemente aprovechamos el hueco. Bueno, pues lo que digo es que la RAE se ha ayornado un poco con lo que sentimos y ya define piratería como esto. Pero de verdad, vayamos más allá de esa cobertura legal del lenguaje y tratemos de entrar en la realidad del problema. Respecto de los estudios, pues a mí me provoca cierto estupor que el Ministerio de Cultura se convierta en una fuente autorizada para criticar los estudios que hace una consultora. Igual, si hubiera provenido del CIS, le daría más respeto a las opiniones que realiza, pero es que resulta que se critica la encuesta de GFK argumentando que no se puede conocer lo que la gente hace. Claro, tampoco se puede conocer lo que la gente va a votar, solamente tenemos la impresión de lo que la gente dice y, sin embargo, yo creo que todos los partidos aquí presentes miran con entusiasmo las encuestas de intención de voto. Luego se las creen más o menos porque fallan, pero algo detrás de ello hay, yo creo, ¿no? Y creo que su grupo es muestra de que esas encuestas tienen una cierta credibilidad, cierta. Evidentemente nunca lleva a gusto de todos, pero como poníamos el ejemplo de presentar el estudio, yo creo que tenemos un elefante en la habitación y podemos discutir el tamaño del elefante, pero luego creo que hay que ser consciente de que tenemos un elefante bien gordo metido en la habitación. Entonces, en todo caso, bueno, está aquí la directora de la coalición, o sea que si quieren conocer cómo se hace el estudio de GFK, están a su disposición, pero vamos, la metodología creo que es la estándar en estos sectores, es un estudio de opinión, evidentemente, y la gente cuenta lo que quiere contar. ¿Podemos creer que todos mienten? Bueno, podemos creer que todos mienten. Yo tiendo a creer que la gente tiende a decir la verdad cuando le preguntan y que algo de esto hay, ¿no? Y la tasa de conversión es un poco lo mismo. Hay estudios que establecen cuál sería la tasa de conversión. En el caso de la música, que es la que recuerdo, es un 6%. Entendemos que solamente un 6% de todo lo que la gente consume lo comprarían. Es una tasa baja. La Unión Europea habla de tasas entre el 10 y el 20% como aceptables. En nuestro caso, bajamos esa tasa al 6% y aún así salen unas cifras disparatadas de volumen. Entonces, creo que estamos relativamente cómodos. El argumento de que como la legislación no es eficaz, entonces ¿para qué nos empeñamos en perseguirla, ¿no? Como la piratería no ha bajado, dejemos de hacer leyes. Bueno, yo creo que ese argumento tiene un corto recorrido. En el momento en que haya víctimas de accidentes de tráfico, abandonemos los semáforos y demás. No, yo creo que evidentemente las leyes no van a acabar con un problema, pero sí van a conseguir orillarlo y reducirlo. Y la muestra está en que en otros países europeos esto funciona mejor que aquí. ¿Estamos tapando un colador con un dedo? Bueno, estamos tapando un colador en otros países con una mano. Aquí sí que estamos tapándolo con un dedo. Ponemos la mano entera, desde luego el agua que cae del colador es menos. Y de eso se trata. La piratería yo creo que no se puede erradicar, como no se puede erradicar el consumo de drogas, o como no se pueden erradicar los accidentes de tráfico o los robos en los domicilios. Pero si uno más pone más policías, pone medios y demás, tendremos ciudades más seguras, carreteras más seguras y tendremos menos piratería. Y si aplicamos leyes de forma contundente, habrá menos piratería. Eso no le quepa la menor duda de que funciona así. Que estamos luchando, digamos, contra tecnologías modernas y que estamos quedándonos atrás, bueno, yo creo que no, que radicalmente no. Creo que comparar la industria de la música actual con la que había antes de Napster es una broma que no tiene fundamento. Hoy se presentan cifras a nivel mundial de la IFPI, nuestra Federación Internacional, que señala que el consumo de streaming es la principal fuente de ingresos de la industria de la música a día de hoy. Creo que eso es bastante significativo decir, como decía aquella canción, cómo hemos cambiado, ¿no? Pues hemos cambiado un montón. En cuanto al modelo de Francia y Canadá, es verdad que no se ha llegado a implantar, pero ellos planteaban una alternativa, que era una remuneración que pagara la sociedad. Ese es el modelo del canon, o sea, el famoso canon digital. Llamémoslo como queramos, pero al final es un canon que pagan todos los ciudadanos por un consumo que realizan o no. A mí me gustan más los modelos basados en el mercado.
tanto consumes, tanto pagas. Las estimaciones de canon y demás yo creo que no es una opción razonable. O sea, que nos convirtamos en un sector subvencionado o pagado con una tasa genérica que pague todo el mundo me parecería muy empobrecedor y además desincentivaría la creación individual, porque si al final pagamos en base a encuestas o a funcionamientos, pues repartimos un subsidio para todos. O sea, hacemos una especie de ayuda social para todos los creadores. No. El que escriba bien, componga bien o cante bien, que tenga éxito, el que no, evidentemente no va a poder vivir de esto, pero yo creo que ese modelo de selección de mercado me parece mucho más justo que implantar un canon. Que digamos que la sentencia de Saremula es mala, no es que tratemos de cambiar a los jueces, es que es mala, y usted lo sabe perfectamente. La sentencia tiene una malísima comprensión de cómo era el funcionamiento de esa web y por eso decimos que es una sentencia mala. ¿A los jueces les vendrá bien formación en propiedad intelectual? Por supuesto. Y a los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual también. Cuanta más mejor. Y démosela de todas las partes. Pero, desde luego, la sentencia de Saremula es mala, mala, malísima. Tuvo usted mucha suerte en ese caso, que se la compraron. Pero, desde luego, el juez no entendió cómo funcionaba Saremula. Y, de hecho, en los hechos probados no se define cómo funciona Saremula, sino otra cosa. Coincido también con el representante del Partido Socialista que la cultura es una industria y que debemos protegerla. Y efectivamente, yo creo que aplicar las leyes y defender la creación y defender la propiedad es todo lo contrario a antiguo, es lo más moderno que hay, es lo que permite hacernos realmente libres. De hecho, alguien decía, mucho más sabio que yo, que la propiedad intelectual es la más social de todas las propiedades, porque es a la que puede acceder cualquiera. A las herencias quizá no podemos acceder todos, a los patrimonios, pero crear algo, ser dueño de eso y tener éxito con eso, lo tenemos todos en la mano, con mayores o menores dotes, pero está al alcance de todo el mundo, entonces está ahí. ¿La oferta legal crece? Muchísimo. ¿Por qué no crece el consumo igual? Pues por el efecto sustitutivo que comentábamos. O sea, si yo tengo una opción que me obliga a pagar una cantidad, vuelvo a la música, digo que lo tengo más fácil, de 7 euros al mes por acceder a toda la música, o puedo acceder a ella gratis con una página que duplica lo que hace Spotify, pues la tentación, si tengo 15 años, es ahorrarme 7 euros al mes. El día que tengamos la tentación más oculta, que nos lleguen más mensajes de basura o que tengamos más problemas a la hora, con ese planteamiento y la demanda subirá. De hecho, música está subiendo ya, por ese fenómeno que le decía, que cuando la gente prueba los servicios legales cómo funcionan, al final se acaban enganchando a ellos, porque es mucho más cómodo, mucho más rápido, mucho más limpio y sin porquerías que te vengan y no te llegan mensajes de spam. Es maravilloso. Por tanto, ese acceso yo creo que es básico. Me planteaba qué hacen otros países. Dice, pues desde luego perseguir con uñas y dientes la piratería en todas partes y con mucho menos debate que aquí. O sea, este debate que tenemos aquí, si la piratería es buena o mala, allí tiene muy claro en el resto de Europa que no es así. Otra cosa es cómo lo persiguen. Hay países como Francia o Alemania que se plantean perseguir al usuario final. Carga, le abren un procedimiento y como ocurre en el caso de Francia en la Hadopi, le pueden llegar a cortar Internet o como ocurre en el caso de Alemania, le pueden poner incluso una multa. Otros países tratan de atacar, que yo creo que es una forma más fácil y más cómoda de hacerlo, por el lado de la oferta. Portugal, Italia, Reino Unido, cerremos las páginas que ofrecen el contenido pirata, hagamos campañas de concienciación y poco a poco empujaremos a la gente a que cambie sus hábitos de consumo y legalice su actividad. Las dos son buenas y creo que las dos son complementarias. Lo que es malo es no tener ninguna en práctica ahora mismo, que es un poco lo que tenemos, que decimos que la piratería es muy mala y que debe perseguirse, pero tampoco la perseguimos con mucho entusiasmo. Solamente la vía penal, que como decía antes, me parece que es completamente fuera de lugar y solo sirve para casos muy concretos y muy específicos de mala praxis. Ayer veíamos una operación de la policía contra una página que estaba vinculada con blanqueo de capitales, radicadas en otros países. Bueno, para ese tipo de actividades sí, pero en este caso nuestra solución es un poco más profiláctica, si se quiere. Es decir, quitemos la basura de la red, quitemos los contenidos, quitemos lo malo y dejemos lo bueno. No podemos un poco las ramas podridas y veremos cómo la gente al final descubre los árboles frutales de buena calidad. Que la Comisión de Propiedad Intelectual, su sección segunda, debería ser independiente. Bueno, yo coincido con el Consejo de Estado y también coincido con lo que pasa en otros países. En Italia es un organismo independiente, en Dinamarca es un organismo independiente, en Francia es un organismo independiente. Creo que lo más sensato es que esto no sea una especie de Sanedrín de funcionarios de diferentes ministerios, representando además diferentes posiciones, porque usted sabe bien que hay ministerios que tienen una posición y otros tienen otra frente a la piratería. Yo recuerdo un alto cargo de este gobierno, pero que podría haber sido de otro gobierno, porque también dijo algo parecido, que me dijo, es que yo no soy partidario de los bloqueos. Con lo cual, la gente que yo manda a la comisión no va a ser partidaria. Dice, bueno, es como si un juez dice, yo no soy partidario de condenar a la gente, porque acabo de verlo, es mejor una reprimenda. Bueno, si no somos partidarios de los bloqueos, al final lo que repetimos son posiciones de equilibrio de intereses que se plantean en la política o en los gobiernos y que llevan a la inactividad al final. Entonces,
una comisión de independientes, como curiosamente sí que ocurre con la sección primera. Para poner precios de derechos de propiedad intelectual sí que hay que ser independiente y experto, y para cerrar páginas piratas no hay que ser independiente ni experto. Es verdad que quizá está un poco descompensado el tema y debería hacerse así. ¿Recomendaciones para ser eficaces en la lucha contra la piratería? Bueno, yo creo que tampoco hay que inventar nada en esto. O sea, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dependiente de Naciones Unidas, lo dijo hace muchos años. Dice que la lucha contra la piratería, yo creo que sigue vigente, se basa en 3 elementos. Tener buenas leyes, aplicarlas bien y concienciar a la gente. Pues yo creo que las 3 cosas hay que hacerlas. Y a día de hoy tenemos unas leyes que son un poquito regulares todavía. Desde luego yo creo que no las estamos aplicando bien y de la concienciación nos hemos olvidado hace años. Recuperemos la concienciación para hacerlas mejores y las que hay, desde luego, apliquémoslas un poquito mejor que estamos haciendo ahora con un poco más de entusiasmo, si se me permite la expresión, ¿no? En cuanto a lo que planteaba la representante del Partido Popular, pues es verdad que en el ranking de Alexa, comparado con 2012, hay menos páginas de piratería de las que había. También es cierto que hay otras diferentes. O sea, el problema de esa medición es cómo medimos. Esas páginas han desaparecido porque, como le digo, mutan con mucha facilidad, las cierran en otros países. Nosotros les mandamos también requerimientos para que retiren contenidos, los acatan y, lógicamente, han perdido peso, y también algunas, y se lo reconozco, se han asustado por la actividad de la Comisión de Propiedad Intelectual. Lo que pasa es que en el balance yo creo que las que se asustan frente a las que se animan, vamos perdiendo con las que se animan, porque las que se asustan suelen ser páginas pequeñitas antes de que les pase algo relativamente gordo. Las que ganan mucho dinero con esto, y la prueba es la que ayer intervino la Policía Nacional, siguen ahí porque se están llevando 100.000 euros al año. Y por 100.000 euros al año, en este país y en muchos otros, la gente se arriesga a una multa. Entonces yo creo que hay que ir un poquito más allá. Por supuesto que puede contar con la información y con todos los datos que necesite, porque para eso estamos, lo que queremos es ayudar, pero reconociendo que tenemos una ley que, como le digo, yo creo que no es buena del todo, trabajamos en que se aplique un poquito mejor. Y eso es más labor del Gobierno que de la Administración, pero yo creo que el Gobierno que está en funciones, o de la Administración más que del Gobierno, pues administremos un poquito mejor este tiempo que nos queda, y desde luego en la siguiente legislatura o en esta, si al final arranca a plena potencia, démosle una vuelta a esto y hagamos una cosa un poquito más eficaz a ser posible. Y creo que me queda más o menos en tiempo. Muchísimas gracias, señor Antonio Guisasola. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos para recibir al siguiente compareciente. Gracias a todos.